Hola mis queridos amigos de YouTube, de las redes sociales y mis socios de SRI y de todas aquellas personas que han participado conmigo del taller de abundancia y prosperidad. Hoy quiero compartir con ustedes un artículo sumamente interesante acerca del silencio y cómo nos ha revelado este artículo que 3 minutos por lo menos al día es tan relajante, inclusive más que escuchar una música, ya por demás decirlo, relajante, placentera, que a todos nos gusta. Pero quiero que te des cuenta cómo estos 3 minutos, por lo menos diariamente, van a repercutir en tu salud, en tu conexión contigo, y va a haber una experiencia maravillosa. No te quiero quitar más tiempo, disfruta de este maravilloso artículo acerca del silencio. Decía Florence Nightingale, una mujer extraordinaria considerada precursora de la enfermería moderna. Ella afirmó: el ruido innecesario es la falta de atención más cruel que se le puede infligir a una persona, ya esté sana o enferma. Cierro comentario de Florence. Casi 2 siglos más tarde, la ciencia ha confirmado que nuestro cerebro necesita el silencio casi tanto como nuestros pulmones el oxígeno. El silencio contribuye a regenerar el cerebro. Nada fortifica tanto las almas como el silencio, dijo en cierta ocasión Jacinto Benavente. ¿Y qué es lo que nos menciona normalmente el doctor Deepak Chopra a través de sus libros y a través de sus audios? Él dice: dedica tiempo al silencio, a meditar, a callar el diálogo interior. En momentos de silencio cobra conciencia de que estás reconectándote con tu fuente de conciencia pura. Presta atención a tu vida interior para que puedas guiarte por tu intuición antes que por interpretaciones impuestas desde fuera sobre lo que te conviene o no te conviene. Hasta hace poco se pensaba que las neuronas no podían regenerarse y que nuestro cerebro estaba condenado a un declive progresivo e inexorable. Sin embargo, con el descubrimiento de la neurogénesis, todo ha cambiado. Ahora los neurocientíficos se centran en descubrir que puede promover la regeneración neuronal. En este sentido, un grupo de investigadores alemanes del Research Center for Regenerative Therapy Dresden han descubierto que el silencio tiene un impacto enorme en el cerebro. Estos científicos comprobaron que en el cerebro de los ratones que se quedaban en silencio durante 2 horas cada día, crecían nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro relacionada con la memoria, las emociones y el aprendizaje. Además, constataron que esas nuevas células eran capaces de diferenciarse e integrarse en el sistema nervioso central para cumplir diferentes funciones. Por tanto, reservar algunos minutos al día para estar en completo silencio podría ser muy beneficioso para nuestro cerebro, ayudándonos a conservar la memoria y a ser más flexible ante los cambios. El silencio permite que el cerebro le dé sentido a la información. Nuestro cerebro tiene una red por defecto que se activa cuando estamos descansando. Esa red se encarga de evaluar las situaciones e información a la que nos hemos expuesto a lo largo del día y las integra en nuestra memoria o las descarta si son irrelevantes. Básicamente, esa red funciona reclutando una serie de regiones del cerebro, que son las encargadas de seguir trabajando por defecto del nivel de la conciencia. También es la principal responsable de los destellos de genialidad, ya que se encarga de ir atando cabos y buscar soluciones a los problemas. Recientemente, investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que esa red se activa de forma especial
cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, por lo que sería esencial para reafirmar nuestra identidad. Estos investigadores también apreciaron que la red por defecto se activa cuando estamos en silencio y con los ojos cerrados, ya que cualquier estímulo del medio que nos distraiga la apagaría. El silencio es el elemento en el que se forman todas las cosas grandes, dijo Tomás Carlyle. El silencio es el mejor antídoto contra el estrés. Créalo que es así. Las ondas del sonido provocan vibraciones en los pequeños huesos del oído, los cuales transmiten el movimiento a la cóclea, donde esas vibraciones se convierten en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro. El problema radica en que nuestro cuerpo está programado para reaccionar de manera inmediata ante esas señales, incluso en medio de un sueño profundo. Por eso, el ruido provoca una activación de la amígdala, la cual responde estimulando la producción de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que incrementan nuestro nivel de estrés. Por ello, no es extraño que un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cornell hayan descubierto que los niños que viven en zonas cercanas a los aeropuertos, donde hay mucho ruido, son más vulnerables al estrés. De hecho, estos niños tenían una presión arterial más alta y niveles más elevados de cortisol. Afortunadamente, el silencio tiene el efecto opuesto en nuestro cerebro. Mientras el ruido causa tensión y estrés, el silencio tiene un efecto sanador y relajante. Así lo comprobaron investigadores de la Universidad de Pavia, quienes descubrieron que tan solo 2 minutos en silencio absoluto son más beneficiosos que escuchar música relajante y provocan una mayor disminución de la presión sanguínea. Por tanto, ahora ya lo sabes, disfruta del silencio. Tu cerebro y tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.